Bueno, por si acaso ya este archivito está en su plataforma, ¿sí? Una vez que nosotros hemos logrado definir lo que es la definición comercial de nuestro producto, entonces nosotros vamos a enfocarnos cuál va a ser nuestro mercado consumidor, vamos a empezar a segmentar nuestro mercado, ¿sí? Vamos a estudiar uno de los mercados más importantes, que es nuestro mercado consumidor, los que van a demandar de nuestro producto o van a demandar de nuestro servicio. Entonces, dentro de lo que son los conceptos, nosotros tenemos que saber lo que es una población. Entonces, una población es el conjunto de todos los posibles individuos, objetos o medidas de interés. Y una muestra es una porción o una parte de la población de interés. Entonces nosotros tenemos que tener bien definido cuál va a ser nuestra población y cuál va a ser nuestra muestra, porque en base a nuestra muestra nosotros vamos a calcular las encuestas que nosotros vamos a realizar, las encuestas o las entrevistas, ¿no? Entonces, para nosotros la población es un colectivo objeto del estudio formado por un conjunto de elementos que tienen características similares y sobre el cual nosotros pretendemos inferir algunas regularidades. Y la muestra es un subconjunto de esta población que se investiga. Esta muestra debe ser representativa del conjunto de la población. Y los individuos son cada uno de los elementos que forman la población. Estos individuos pueden ser personas físicas, por ejemplo, los clientes de una empresa, pueden ser personas jurídicas o sociedades, por ejemplo, una empresa hotelera, o también pueden ser unidades familiares, por ejemplo, una familia de turistas. Y entonces tenemos que tener en consideración estas tres definiciones. ¿Cuál es nuestra población? ¿Cuál va a ser nuestra muestra? Y cuáles van a ser los elementos de esa población. Asimismo, nosotros tenemos que tener en consideración cuáles van a ser las variables cuantitativas. Entonces, las variables cuantitativas son los caracteres que vamos a observar en los individuos y que son susceptibles de tener valores numéricos. Por ejemplo, variables cuantitativas puede ser la edad, el ingreso mensual, el gasto mensual, ¿sí? Lo que pueda tener un valor. Asimismo, también tenemos que observar cuáles son los atributos. Los atributos son las variables cualitativas que no son susceptibles de tomar valor y se expresan mediante modalidades. Por ejemplo, el sexo del encuestado, el medio de transporte, la frecuencia, el nivel de estudio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a observar tanto lo que son las variables cuantitativas como las variables cualitativas. ¿Cuáles son las etapas en el muestreo que nosotros vamos a realizar? Dice, las alternativas sería tratar de obtener la información para todos y cada uno de los elementos de la población. Nosotros necesitamos trabajar con lo que son los censos. El último censo, me recuerdo en qué año fue realizado. 2011. Sí, supuestamente 2011. Supuestamente tendríamos que realizar un censo el próximo año, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar con esos datos del 2011 y con algunos otros datos acerca del crecimiento que tenemos de población, como la mayoría en realidad todos los proyectos están desarrollados en la ciudad de Santa Cruz, entonces nosotros tenemos que tener un dato para poder proyectar sobre los datos del censo del año 2011. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros sabemos que en el 2011 teníamos una población de 4 millones y la tasa de crecimiento es del 2% de forma anual, nosotros vamos a ir calculando, ¿sí? Vamos a ir proyectando. Entonces, lastimosamente vamos a tener que trabajar con esos datos.
El coste de trabajar con un censo es muy alto, ¿ya? Dice, ya con censo será mucho más caro y a veces incluso prohibitivo. El tiempo disponible, cuando en muchos casos la información que se necesite es de forma más o menos urgente, la precisión que presumiblemente se ganaría con un censo no compensa la pérdida en tiempo y dinero, pudiendo alcanzar un nivel razonable de precisión con un adecuado método de muestreo. Entonces, todos los proyectos que se vayan a desarrollar, ya sea en esta materia o que se estén desarrollando en la ciudad de Santa Cruz, se hacen con datos del año 2011, por eso que nosotros reclamamos, digamos, todo lo que son la coparticipación que nosotros en realidad nos corresponde recibir, digamos, nosotros reclamamos como población que se desarrolle un censo, ¿no? Porque los datos con los que nos llega la coparticipación son con datos desfasados. Entonces nosotros vamos a tener que proyectar ya en base a esos datos del INE. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos que vamos a dar? Primero tenemos que definir la información que nosotros necesitamos. En este punto el desarrollo de nuestro proyecto es como cuando nosotros vamos a desarrollar cualquier proyecto de cualquier materia, nosotros nos vamos a munir de mucha información, ¿sí? Entonces, lo que no sabemos es dónde vamos a colocar esa información, ¿sí? Entonces, toda esa información que ustedes vayan a ir recopilando se van a dar cuenta, digamos, que va a estar acomodada en uno o en otro estudio, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a recopilar información y la vamos a ordenar y clasificar. En este caso específico, cuando nosotros estamos haciendo el estudio de mercado, necesitamos determinar la población y muestrear y comprobar si existe un listado. En el último proyecto, por ejemplo, es de los caramelos de coca, ¿sí? Si este producto solamente va a ir destinado para personas mayores de 18 años, qué sé yo, de 18 a 80 años, ¿sí? O si va a ir destinado a menores de 18 años, ahí va a cambiar bastante lo que va a ser nuestra muestra. Porque no es lo mismo, digamos, tener una muestra de la población de los 4 años hasta los 80 años a tener la cantidad de la población de 18 años para adelante. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos segmentar nuestro mercado. Asimismo, en lo que son el primer grupo que hablábamos de mesas artesanales, digamos, ¿quiénes van a ser sus compradores? ¿Quiénes van a demandar? Yo les aseguro que no van a ser la población entre 10 años y 20 años, que no es una población que le interese adquirir este tipo de producto. ¿Sí? Entonces, este tipo de producto, digamos, qué sé yo, va a ser personas que ya están trabajando entre 22 años a 70 años. Entonces, cambia bastante lo que va a ser la muestra, por eso es lo que vamos a segmentarlo mejor. Los helados, digamos, si fuesen helados artesanales, ahí también va a cambiar un poquito lo que va a ser la población, porque ustedes me van a decir, este tipo de helado lo pueden consumir niños desde la edad de 6 años hasta, qué sé yo, hasta 70 años, 80 años, pero yo no sé si a los niños en la edad de 7 años le podría interesar, digamos, consumir un helado de una fruta exótica, ¿no? Eso tendríamos que estudiarlo un poquito. En el tercer paso, nosotros tenemos que hacer la definición del método a seguir para tomar la muestra y su tamaño. Por ejemplo, en el proyecto de la elaboración de cerveza artesanal, si esa cerveza artesanal va a tener alcohol, ¿no? Entonces, está definido de una manera legal que solamente las personas mayores de 18 años pueden consumir ese producto. Sí, entonces, esas son las consideraciones que nosotros tenemos que tener para poder segmentar nuestro mercado. Tenemos que hacer un diseño adecuado de la forma de tomar la información,
¿sí? Necesitamos nosotros conocer, digamos, y poder diseñar el tipo de encuesta. Imagínense, para la elaboración de las cervezas artesanales, digamos, a quién vamos a tomar esta información, ¿sí? Lo mismo para los helados, ¿sí? Entonces, en el diseño de nuestro cuestionario, de nuestra encuesta, es muy importante y eso va a depender de la segmentación de nuestro mercado. ¿Cuáles son los tipos de errores en los que incurrimos? No observamos a toda la población y a eso le vamos a llamar error de muestreo, de azar o de estimación. La magnitud de este error depende del tamaño de la muestra. A mayor tamaño de muestra, menor es el error y de la dispersión o desviación estándar del estimador. A mayor dispersión, mayor error. Asimismo, nosotros podemos tener sesgo en la selección de los elementos de la muestra y errores de manipulación, tabulación y cálculo, ¿no? Entonces, estos tipos de errores se pueden dar. Nosotros vamos a llamar errores ajenos al muestreo a algunos de estas actividades. La definición incorrecta de la población de referencia. Las respuestas imprecisas o falsas. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos las preguntas de nuestro cuestionario, porque la falta de claridad en el cuestionario y de la formulación de las preguntas nos pueden ocasionar este tipo de error. Asimismo, la falta de respuesta. La falta de respuesta puede producir estimaciones sesgadas, ya que los que respondieron pueden no representar fielmente a la población, ¿sí? Entonces, este tipo de error, que son ajenos al muestreo, pueden darnos, digamos, información que no es la correcta, ¿sí? Acá nosotros tenemos todo lo que es la población y lo que nosotros vamos a tratar de seleccionar la muestra. Entonces hemos dicho que una muestra es un subconjunto de una población, es decir, el número de elementos o sujetos que componen la muestra representativa de la población. Una muestra es representativa porque tiene nivel de confianza y margen de error. Dentro de lo que es nuestra muestra, nosotros podemos trabajar con lo que es la población finita y con la población infinita. En este caso, todos nuestros proyectos están enfocados a lo que es la población finita. La población finita está formada por un número limitado de elementos. Algunos ejemplos: todos los habitantes de la ciudad de Santa Cruz, los estudiantes de la Facultad de Computación, el número de estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, el número de obreros de una compañía, la flota de vehículos de una transportadora, etcétera. Si nosotros trabajamos con una población infinita, pues lo que nosotros no podemos contabilizar los elementos, ¿no? La población de insectos, el número de estrellas, la cantidad de granos de arena, el número de gotas de agua en un lago. Entonces, una población infinita no es que nosotros no podamos calcular una muestra, ¿no? Pero nosotros es mejor, bueno, no es mejor, nosotros todos los proyectos los vamos a realizar con esta población finita para poder colocar el número de encuesta que nosotros, o para poder obtener el número de encuesta que nosotros vamos a desarrollar, vamos a calcular. Aquí tenemos las dos fórmulas para aplicar o para tener nuestro tamaño de muestra, tanto de una población finita como de una población infinita. Cada uno de estas variables pues tiene una definición, ¿sí? Y aquí yo necesito, si bien dentro del documento está cada uno de las definiciones, ahora yo necesito empezar a trabajar con alguno de los grupos. Cada uno de los grupos tiene que tener una exposición y como son bastantes grupos, entonces supongo que durante el semestre va a haber una sola exposición por grupo.
necesito tener un grupo que me pueda preparar este tema para el día miércoles. ¿Algún grupo voluntario? Si no hay un grupo voluntario, yo lo voy a seleccionar al azar. ¿No hay grupo voluntario? Bueno. Para que yo me quede con ese grupo, a ver, vamos a sacar uno de aquí del grupo, don José Sosa Castro. Prenda su cámara, José. José Sosa. Sí, ingeniero, lo escucho. Dígame un número del 1 al 72. 28. 28. Jiménez Montero Reinaldo. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es su grupo de usted? Software a medida. Software. Bueno, yo me quedo con este grupo de Jiménez Montero. Y entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo miércoles? Por si acaso todos los demás grupos tienen que tener el avance, la descripción del producto, ¿sí? Con don Jiménez Montero nosotros vamos a hacer la parte práctica para poder calcular el tamaño de su muestra para que todos los demás grupos puedan aplicarlo. ¿Para qué vamos a hacer nosotros el tamaño de la muestra? Para que nosotros ya podamos determinar el tipo de encuesta que vamos a realizar y la prueba piloto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la formulación de esa muestra y vamos a empezar el próximo miércoles a hacer el diseño de sus cuestionarios, ¿ya? ¿Listo? Ok, ingeniera. Me quedo con usted, Reinaldo, y con todos los de su grupo para que yo le explique cómo va a ser la exposición del día miércoles. Bueno, y los demás pueden ir a descansar. Me quedo con el grupo, por favor. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. No se preocupen, si todavía van a modificar su grupo, me avisan